justamente como corresponsal en Perú para brindarnos detalles y la repercusión que ha tenido esto. Enzo, ¿cómo te va? Hola, sí, buen día. Definitivamente es un capítulo más de la escalada de determinadas acciones que pueden ser equívocas por parte del presidente, aunque no es definitivamente el presidente quien tiene la tarea de revisar los antecedentes, sino el equipo de asesores o la designación a alguna persona en especial para que pueda hacer las investigaciones. No es la primera vez que ocurre un hecho similar, es decir, con alguien que asume un cargo y Claro. tiene antecedentes, Ujú. pero y de hecho ha disminuido, si vamos a hablar en un término estadístico, ha disminuido toda la proporcionalidad de los malos nombramientos, ¿no? Es Ujú. decir, ahora hay uno y antes eran varios, ¿no? Que constantemente era parte de una de la agenda de los medios de comunicación difundir. Ujú. Eh, ¿Cómo cayó esto en la oposición política a Castillo? O se terminó directamente con la decisión de Castillo de aceptarle la renuncia y de nombrar a un nuevo funcionario. Bueno, el presidente demoró un poco en aceptar la misma, Ajá, pero finalmente la termina aceptando. claro. No es agradable para nadie que esté en el poder tener ministros que se les caen en tan breve tiempo, ¿no? Claro. Porque eso obviamente genera una imagen de inestabilidad. El presidente, de hecho, además debe tener eh, ya la prioridad de no cometer esta clase de errores y Claro. apartar a las personas Ujú. que permiten que estos errores ocurran. Claro. Entonces ya esto es un asunto de una lógica en la toma de decisiones que tiene que empezar a tener el mandatario. Enzo, ¿y por qué estuvo preso Arce? Bueno, en el caso de Arce, ha tenido problemas de omisión administrativa, Ujú. según lo que él menciona, y mencionó además que no era un delito, que tuvo una sentencia absolutoria, ¿no? Ajá. Que había sido por un error de sus abogados, Ujú. y el delito fue la comisión del delito de usurpación de funciones, Ajá. ¿no? Ahora, eh, si nos vamos si nos vamos a ceñir evidentemente al tema normativo, esto sí es un delito, pero es una práctica común Ujú. que muchos funcionarios tengan determinada injerencia de poder Ujú. e influyan y tengan órdenes sobre otros subordinados o subordinados de alguien más que no le corresponda a él, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, esta práctica política no o va en contra de la normativa vigente. Sí, Fedra. Enzo, buenos días. Fedra Venturini te habla. Mi consulta es la siguiente. ¿Podrías considerar que el gobierno tomó como comunicó esta renuncia como un eufemismo? Porque después de todo dicen que la renuncia es por motivos de índole personal, pero en realidad la causa es otra. ¿La ciudadanía está molesta por la forma en la que se comunicó esta renuncia? Sí, mira, con crisis política y con todo lo que esto significa, la comunicación debe ser mucho más asertiva y tiene que ser mucho más cuidadosa. Claro. El momento de comunicar es muy delicado Ujú. frente a problemática que no se resuelve a nivel nacional o de la que no se toma el control. Entonces hay que pensar en esa sensibilidad en el momento de comunicar. Ujú. Totalmente de acuerdo con la apreciación. ¿Y cómo queda el gobierno de Castillo? Bueno, el Ejecutivo está tomando algunas acciones que deban diferenciarlo de lo que ha estado sucediendo hasta el momento, Ujú. y en realidad este tipo de acciones y de cambios que sí tiene, digamos, una voluntad presidencial,
va a depender de la clase de decisiones que termine tomando el presidente, como por ejemplo cambiar la comunicación política de manera definitiva, Ujú. porque poco favor le hacen quienes ahorita están viendo los temas de comunicación en el gobierno. Mm. Y esto pasa por dos situaciones. O estas personas, es su equipo de comunicaciones, sí le dice lo que debe hacer y el presidente no hace caso y hace otra cosa, Ujú. o no lo están asesorando adecuadamente y ni siquiera le dicen qué o cómo o en qué formato debe decir las cosas. Claro. Y la imagen de Castillo en la población, ¿cómo está? Bueno, hay una desaprobación, digamos, importante. Ujú. No tiene una oposición política que desde los inicios de su gobierno, de hecho, desde que fue declarado presidente, está persiguiéndolo en el sentido de presionando y promoviendo impeachment, de presionando y promoviendo, por ejemplo, que la votación fue fraudulenta y agitando las calles y todo ello. Entonces, eh, fuera obviamente de los desaciertos que tiene el gobierno, es una suma de contenidos que hacen que en percepción de la población obviamente exista una desaprobación importante, Ujú. ¿no? A estas alturas de gobierno. Entonces, repito, la única manera de frenar caídas y de recuperar es ganar confianza, y no se gana confianza Ujú. si no tenemos a las partes más importantes del gobierno no solo sintonizadas, Ujú. sino que sean lo suficientemente profesionales y estén activas para confrontar una crisis o la realidad, en este caso nacional. ¿Ya asumió el nuevo funcionario? Bueno, hasta la fecha no hay una declaración. Igual hay digamos, un periodo en el que se hacen normalmente las entregas de cargo, pero Ujú. aún no asume formalmente ningún ministro de Agricultura. Muy bien. Enzo, te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto, por supuesto. Listo, como siempre, un gusto. Hasta, Muchísimas gracias. hasta cualquier momento. Enzo Helguera, corresponsal en Perú, a propósito de la renuncia del ministro de Agricultura y Riego de Perú, Fernando Javier Arce. ¿Mm?